a mí me pasa algo cuando veo la tasa en pesos y veo una tasa de una LECAP o de caución rindiendo el 35%, para poner un ejemplo, un 30%, es cómo incentivas al inversor argentino a que se vuelque a pesos cuando la tasa, decir, acá en Argentina y más el tipo de cambio, en épocas pasadas, el tipo de cambio te puede subir en un mes un 10, 15, 20% y más en un año. ¿Cómo, Sí, cómo pero a haces veces para... no. Es No, decir, pero a digo, veces sí, tenés pero a que... veces el dólar no se mueve y la tasa sigue con tasas altas. Sí, pero ahí tenés que realmente confiar mucho en la política económica del gobierno para decir, bueno, yo voy a invertir en un instrumento en pesos al 35% anual y esperando y rogando que el tipo de cambio no se me Bueno, pero mueva. Digo, eso, ¿cómo incentivas a la inversión eso, en no, pesos? eso depende mucho del perfil de inversor, ¿sí? Quien se siente muy cómodo en dólares porque ya vivió un montón de cosas de Argentina y que dice, no, yo esta ya la viví, bueno, que se quede en dólares. Ahora, el que dice, no, yo creo que los próximos 30 días el dólar está planchado porque ya subió y aprovecha la tasa. Hace 3,5 de tasa en peso, con un dólar calmo, es ganancia en dólares. Si miramos la curva de futuros de dólar, está alrededor, yo estaba mirando alrededor de 25, la curva de todos los meses, digamos. La tasa de interés está por arriba de eso. Hoy el mercado ve que el dólar puede subir menos que la tasa, ¿sí? Con lo cual, bueno, se puede llegar a aprovechar, pero es cierto lo que decís vos. En cualquier momento el dólar te puede pegar una suba. Ahora, no estamos, las elecciones ya pasaron, se eliminaron algunos riesgos, con lo cual, Riesgo bueno, Cuca, el riesgo famoso Cuca, riesgo Cuca que le obviamente, pone el obviamente que mercado. existe, desde ya que existe el riesgo Cuca, obviamente. Así que bueno, nada, puede ser momento de aprovechar un poquito, pero bueno, yo tampoco descartaría que para que todo el programa sea más consistente, toda la macro necesite quizás algún ajustito. Una tasa un poco más alta, decís vos. Sí, o quizá el tipo de cambio, algún ajuste, bueno, lo veremos cómo evoluciona la balanza de pagos, ¿sí? La cuenta corriente y demás, pues si se deteriora, bueno, está teniendo un problema quizás que puede ser por el tipo de cambio. Pero bueno, nada, lo iremos viendo en las próximas semanas. Todo depende también si llegan a las reformas y todo lo que ya venimos Me hablando. asusté, Pave, dije, si llega nada, dije 2027, dije, no, pará, Pave, no, no. No, porque hoy hay reunión en Olivos con los gobernadores. Si los gobernadores le dan un fuerte apoyo, bueno, el gobierno va a poder llevar a cabo todas las reformas que el mercado hoy está esperando. Ese es un tema importante. Estaba leyendo ahí que nos están preguntando por la tasa de la Fed. Después, al final de la horita esta, vamos a estar comentando algo sobre las políticas de la Fed. Tommy, la consulta es, ¿vos crees que con estas tasas al 35% ponen presión al tipo de cambio? ¿Crees que para largo plazo es una tasa que se puede llevar bastante bien? No, mira, creo que, y si le quiero dar un consejo de inversión a alguien básico, diría que muchas veces hay que pensar en qué vas a aplicar ese dinero, ¿no? Porque hoy las tasas reales en pesos bajaron muy fuerte. O sea, vos me decís 35, pero ahí en el fondo lo que tenés es dos componentes crean ese 35. Una parte nominal, porque hay inflación fuerte, y otra parte real, es decir, cuánto le ganás a la inflación por arriba. Hoy esa tasa real está en 9, 10, 12%, dependiendo qué tramo digamos, de la curva estés. Pero vos ya sabes que siendo un inversor argentino vas a poder ahorrar en tu moneda por arriba de la inflación. Ahora, ¿qué pasa? Si alguien me dice, no, yo me quiero ir de viaje dentro de 6 meses, entonces vos necesitas obviamente dólares. Entonces necesitas que tu inversión rinda más dólares porque vos vas a gastar en esa moneda. En cambio, si vos quizás me decís, no, mi alquiler ajusta por IPC y quiero ahorrar para ese tipo de gastos. Ahora sí vos podés estar tranquilo en tu moneda porque le ganas digamos, a la inflación, tenés una tasa real y puedes ahorrar. Entonces también depende un poco en qué vayas a gastar digamos, la plata que estás ahorrando. Ahora, si la tasa le va a ganar al dólar, es difícil saber, porque también depende qué vaya a hacer el gobierno mañana. Yo no creo que el gobierno libere el mercado de cambios mañana, me parece que no es el espíritu mucho de este equipo económico. Va a seguir de a poco va a ir relajando las condiciones monetarias, los encajes, va a ir bajando un poco la tasa de interés para remonetizar un poco la economía y que la economía real un poco repunte. Eso puede, digamos, en el mediano plazo pegarle un poco al dólar y tratar de, digamos, o sea, en vez de que siga bajando, lo podrían dejar bajar un poquito, va a empezar a subir un poco. Entonces hay que estar un poco, digamos, atento a las señales que da el gobierno, que esta semana nos dio un par de señales. Compraron bonos a la hora de largar liquidez, una licitación donde el mercado dijo yo no quiero tantos pesos y devolvieron pesos, o sea que de a poco van a ir relajando esas condiciones monetarias hacia Sí, adelante. igual también déjame decirte que el que quiere estar en dólares está perfecto, pero puede invertir esos dólares. Es decir, no se tiene que Sí, quedar en dólares líquidos en la no, no. cuenta, porque ya tenés inflación en Estados Unidos del 3% y tenés pérdida de poder adquisitivo de esos dólares. Ahora, los dólares los podés invertir, compras una obligación negociable. Ahora con la baja del riesgo país,
hay un mejor contexto, ¿sí? Sí, Para la deuda. están emitiendo las grandes corpos, Para van a las salir, van a empresas. aprovechar. Se viene una fiesta de Entonces, salidas. te podés aprovechar los dólares para comprar una ON de alguna empresa de calificación buena. Si decís, no, tengo miedo que ya me pasó algo con alguna empresa, no quiero que me vuelva a pasar, al 8%. Una tasa del 8% en dólares, Estados Unidos rinde 3,5%, con lo cual es una buena tasa y estás quizá en una empresa muy buena, en un muy buen crédito. Ahora yo les hago una pregunta mía particular. Es, en su cartera de inversión, ustedes si tienen que dólares, como estábamos diciendo, ¿ustedes invierten hoy bonos argentinos a una TIR, a una tasa anual del 9-10%? ¿O son más especuladores, digamos, a decir, me da un poquito de miedito? Creo que nos pasa a todos en el chat. Decir, hoy la verdad que meterme en una inversión de bonos argentinos al 10%, no te voy a mentir que me genera un poquito de miedo, porque los hemos visto con unas tires altísimas. ¿Ustedes invierten estos famosos AL30, G35 o quieren esperar un Y poquito más? capaz que, a ver, con el diario del lunes es fácil, pero capaz que era la semana pasada la jugada, ¿no? Obviamente la compresión de tasa hizo que ahora lo que paga el bono, bueno, quizás está más acorde con el riesgo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía tiene espacio para seguir subiendo, siempre y cuando el riesgo país todavía siga bajando, que es lo que se está esperando, ¿no? Sí, a ver, creo que cada vez los niveles son más difíciles de penetrar, cada vez el inversor, sobre todo los offshores, que son los de afuera, digamos, que son un poco los que mueven el mercado también, empiezan a reclamarle más cosas a la macroeconomía argentina para pagar el bono tan caro como está. Entonces, cuando te empezás a acercar a algunos países un poquito más normales, todavía Argentina tiene más de 600 puntos de riesgo país, es decir, tienen upside los bonos, el 29, el 30, pueden subir 4% directo para alcanzar los mínimos, o sea, el récord que tuvimos cerca de los 500 y pico puntos en enero de este año. Pero empiezan a decir, bueno, a ver, Argentina todavía tiene cepo, todavía tiene inflación alta, todavía tiene un gobierno que acaba de ganar unas elecciones y está muy fuerte, pero queremos ver cómo desarrolla su proyecto de alianzas con el sector dialoguista y cómo va su proyecto de reformas hacia adelante. Entonces todavía el gobierno no puede salir a emitir deuda tan fácil, está cerca de, porque empiezan a ser niveles donde podría refinanciar parte de la deuda, pero sin duda que se empieza a pedir más. O sea, decir, che, yo quiero un país más normal para pagar un bono acá. Entonces yo tendría bastante cautela. Quizás si alguien quiere decir, che, no, yo quiero jugarle algo, y que pueden comprar algún Bopreal, que es algo un poco más seguro. Hay Y más bonos corto, capaz. y más corto, donde todo te repaga dentro de mi ley, que quizá tenés un put para pagar impuestos contra el arca, entonces tenés algo más de seguridad. Pero sí, yo, digamos, andaría con más cautela a partir de estos niveles. A ver, si todo va bien, digamos, los próximos meses, un AL30, un GD30 va a comprimir más tasa, hoy rinden 12, 11, 13, puede bajar al 9, al 8. Ahí, Nico, tenemos para hacer la presentación de esto que estabas Tenés comentando. un upside de precio del 15-20% en dólares. No libre de riesgo, con algo de volatilidad. No es para el conservador, ¿sí? Es para ya un poquito más el moderado. Pero bueno, insisto, las grandes ganancias se hicieron la semana pasada, ¿no? Obviamente, mucha gente ya venía con los bonos desde hace un par de años, o lo compró en máximos en enero y estaba 50% abajo, con lo cual ahora recupera lo perdido en el año. Obviamente el que entró la semana pasada le hizo 50% en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, ahí lo que está viendo la gente a modo sencillo es, ahí los colores, medio me siento chicato, pero la curva rosa y la curva negra son la curva de rendimiento de los bonos antes de las elecciones y después la curva más aplanada, que es la amarilla y la violeta, si no veo mal, es la curva después de las elecciones. Cómo comprimió tasa, ¿no? O sea, el riesgo país bajó bastante. Sí, pero... Lo que yo quería decir, decime, Paul. No, que todavía estamos lejos del riesgo país de Latinoamérica. La TAM tiene un riesgo país hoy de 400, ponele. Depende del país, porque hay mucho ponele cambio, pero promedio. digamos, un Brasil tiene abajo de 300. Bueno, ¿no? 350 un para promedio darte cuenta. de la TAM. Argentina estamos en el doble. Y ahora la tenemos pregunta- mucho todavía para seguir mejorando. Sí. Que esa es la consulta que yo les hago, es con este riesgo país y con un bono rindiéndote un 10, 11, 9, ¿se puede volver a los mercados internacionales? ¿Creen que Argentina está capacitada con un riesgo país de 600 puntos volver a los mercados internacionales? Está al borde, pero sí, te diría que sí puede empezar a pensarlo. Lo hizo con los bonds de 2030, donde el riesgo país estaba incluso arriba de 600 en esa parte, salió con una emisión chica. Ahora la pregunta es qué estrategia va a adoptar el gobierno. ¿Puede ofrecer, por ejemplo, recompra de bonos? ¿Sí? ¿Puede hacer un liability management? Es decir, salir digamos, a los que tienen 29 y 30, que son los bonos más cortos que más tiene que el gobierno pagar en los próximos, en enero y julio de cada año. Decir, bueno, mira, te doy un bono más largo, te estiro y te doy algún premio por
digamos, por acceder a este canje, ¿no? O sea, hay muchas estrategias, hay que ver cuál adopte el gobierno, pero sin duda teniendo 20.000 millones digamos, de swap con Estados Unidos y quizá otros 20 que vienen de bancos, más lo que anunció Pablo Quirno, que era una especie de recompra de deuda por un tema educacional, ¿no? Algo más con bonos verdes y demás. Hay estrategias y no está lejos Argentina No de está hacerlo. lejos, no está lejos, pero creo que hoy todavía me parece que no. Obviamente te lo marca un poco el riesgo país en casi 700, pero debería, si baja a 500, creo que ahí estamos cerca. La tasa de interés de Estados Unidos hoy es 4%. Si le sumamos 4 al riesgo Bueno, país. la Fed bajó la tasa a El riesgo país 3,75 más o menos. es la sobretasa que tiene para Argentina para financiarse en los mercados sobre la tasa de Estados Unidos, ¿sí? La tasa de Estados Unidos hoy es 4. Le sumamos 4 o 5 puntos, estamos en 8 o 9. A más tasa esa tampoco podés salir a tomar deuda, ¿no? Me parece ya 8 o 9 una tasa bastante alta. Para Argentina no, pero bueno, no podés a mucha más tasa que esa porque después podés tener problemas de... Y podemos volver a un ¿De pago? riesgo país un poco más alto. Para mí deberíamos ir a riesgo país de 500 o menos de 500 y ahí sí ya estar muy cerca de salir a tomar Sí. deuda y refinanciar más que nada los vencimientos, ¿no? El gobierno está confiado ahora, como lo decían a principio de año, que el tiempo les juega a su favor, ¿no? Porque dicen, yo estoy haciendo las cosas bien, la macro me va a empezar a acompañar ahora de vuelta, la confianza está apareciendo de vuelta, entonces, digamos, espero que esta tendencia continúe, ¿no? Con el riesgo país bajando, bonos comprimiendo y poder refinanciar en unos meses en una condición un poco más óptima, sobre todo en términos de costo de financiamiento para el país, ¿no? Yo me quedé con lo que dijiste, Tommy, de la famosa recompra de bonos por educación, que se anunció hace 15 días más o menos. La pregunta es, ¿qué sentido tiene hacer una recompra de bonos hoy, ¿sí? Con un precio de los bonos argentinos bastante altos? ¿Y qué sentido tiene hacerla hoy cuando lo podías hacer hace 10 días con precio de los bonos mucho más bajos? ¿Vos crees que se va a hacer igual? No, a ver, lo de la educación es probablemente algo que no sea tan grande. O sea, no va a haber una recompra por 10.000 palos por ese programa. O sea, lo más probable es que se emita algún bono chiquito, ¿sí? Que con esa plata se sale y se recompra deuda que está más barata que la actual. Obviamente, hoy es un precio más alto que el que estaba hace una semana. Pero aún así se hace, ¿no? Y ese ahorro por vender, digamos, por colocar bonos a una tasa más atractiva y recomprar unos más baratos, se destina a programas. En este caso se anunció que es algo relacionado a la educación. No hay detalles, pero lo que voy es que no va a ser un mega programa de recompra ese puntual. Después podés tener otros de la mano de los bancos privados, que estos otros 20.000 palos, o veremos si la plata del swap lo utilizan para eso. Yo creo que hoy la plata del swap está más para, y palabras del presidente y del ministro, si no tenemos acceso a los mercados voluntarios de deuda, tanto en enero o julio, digamos, del próximo año, si tenemos esa plata para pagar los vencimientos. Entonces, te da tranquilidad, sobre todo los bonos cortos, 29 y 30, que son los que más reciben, más cobran en enero y en julio, de decir, bueno, tengo 2 años garantizado de cash flow, veremos después en 2027 cómo llegamos. Sí, también a la hay que elección. descartar que anuncien el año que viene algún tipo de canje, ¿no? Exactamente, por eso. O sea, Canje canje voluntario, en buenas condiciones, Y- nada compulsivo. Y te digo algo, No, el sería- fondo quiere que vos empieces a reemplazar deuda del fondo con deuda del mercado. Entonces no es solo salir al mercado a refinanciar lo poquito que tenés, porque es bastante pagable la deuda argentina con privados hoy. Porque encima parte de los AL30 y demás está en manos del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Entonces el fondo lo que firmó con vos es, mirá, yo te doy plata, pero mi idea es que de a poco normalices tu situación y empiece el sector privado a prestarte, y no yo, no puedo ser yo el único que te preste. ¿Sí? Me debes una buena cantidad de plata, empezar a rolear, empezar a swapear deuda mía con deuda del mercado. Entonces hay que salir a pedir un poco más al mercado de lo que nos vence. Sí, mira, ahí hay justo un comentario que me gusta mucho, que es de Fabo Martino, perdón si lo estoy nombrando mal. Dice que la recompra de bonos es dar un mensaje. Creo que el camino es por ahí, ¿no? Es que es como que el equipo económico dé el mensaje de ustedes me pueden creer o no, pero yo voy a seguir pagando. Creo que ese es el mensaje de quiere todo lo que estamos sostener mencionando. quiere sostener los precios de la deuda argentina, que no baje, al contrario, que vaya a valores más normales para bajar el riesgo país. Me parece lógico, me parece tratar de normalizar, ir normalizando toda la macro, ¿sí? Totalmente. Sí. Mira, tocamos temas. Falta Bonos acciones, no hablamos de argentinos, acciones. nos ¿no? faltan, antes de pasar a acciones, que la gente ahí está muy entusiasmada, es el tema de los bonos corporativos. Me quedo con una consulta de las ON, es el tema de que si baja el riesgo país, ¿sí? ¿Qué sectores argentinos creen ustedes que se van a ver más beneficiados por la baja del famoso
Riesgo país. ¿Creen que el sector energético, minero, con la Sí, salida de sí, las sí. obligaciones negociables? Lo vimos ayer y hoy con Tecpetrol y YPF saliendo a aprovechar día uno, preparados, estaban listos. Ganamos las elecciones, digamos, el país ganó en cierto punto, bajó el riesgo país, salieron a emitir 750 millones de dólares Tecpetrol, 700 YPF y le ofrecieron a Tecpetrol más de 1.600 millones de dólares. La confianza del sector privado argentino, en especial el más competitivo, que es Oil and Gas, de la mano de Vaca Muerta, por supuesto, es sin duda, digamos, el primer reflejo que lo viste rápido. Pero así le van a seguir todas las corporativas y probablemente algunas provincias que tienen la posibilidad ahora de refinanciar su deuda, porque si no antes estaban más complicados, ¿no? Que Ciudad Autónoma, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos. Sí, la que tiene mejor calificación, quizá más ordenada Córdoba financieramente. Córdoba salió, encontró una ventanita ahí media rápida, media cara, quizá para algunos, eso es otro debate, pero sin duda que ahora empezás como en el 2017, cuando el riesgo país estaba en mínimos, en la época macrista, antes de la crisis, todo el mundo salió al mercado. Entonces, en este momento es cuando empiezan los inversores, cuando ven que el soberano ya está más o menos caro, empiezan a decir, ¿qué otro activo argentino puedo comprar? Porque Argentina está bien. Y empiezan a comprar cosas un Sí, poquito igual más de otro nivel, ¿no? convengamos que venimos viendo hace bastante tiempo como una anomalía, si vos querés, donde las empresas con un riesgo país soberano muy alto, las empresas pagaban tasas bastante buenas, ¿sí? Compatibles con soberanos de riesgo mucho menor. Digamos, Argentina tenía 1.200 de riesgo país y las empresas se financiaban al 7%, 7,5%. Ahora obviamente mejoró mucho más porque el mercado le va a tirar un montón de dólares en la cabeza a las empresas que salgan a financiar. Pero digo, las tasas tampoco es que estuvieron muy altas, ¿no? Para empresas de buena calificación, como las que vos mencionás, ¿no? Con lo cual, pero nada, esta es una ventana de oportunidad que se abre. Creo que las van a querer aprovechar todas las empresas y lo estamos viendo en emisiones casi todos los días. Y yo jugando el papel de contra un poco, digo, ok, como empresa me encantaría financiarme al 3%, al 4%, al 5%. Ahora, desde la parte del inversor, digo, me conviene, es buena inversión meterse en un crédito corporativo argentino al 6%, por ejemplo, que salga IPF. Yo como inversor a una tasa del 6%, por ejemplo, de una PAE al 7%. ¿Creen que es una tasa como atractiva para Depende del para plazo. el inversor? Depende del plazo. Siempre depende obviamente del horizonte y todo, pero son tasas más normales. Y cuando uno analiza las empresas, sobre todo estas empresas, digamos, de first tier, o sea, de primer nivel, están muy sólidas en sus flujos de fondos. Es decir, son empresas que si estuviesen radicadas en Estados Unidos, obviamente su tasa sería otra. Digo, el fundamental del negocio está, el riesgo un poco es que afecta menos, porque hay un tema que en Argentina solo se da acá, que es el soberano rinde más que el corporativo, cuando en realidad es al revés generalmente, ¿no? O sea, el soberano rinde lo mínimo posible y arriba empiezan los spreads de corporativos, de menos riesgo hacia más riesgo. Acá eso se da vuelta. ¿Por qué? Bueno, riesgo político claramente es parte de. O sea, la macro en 2 años no sabes quién va a ganar y no sabes en qué macro vamos a estar de acá a 2 años. Entonces, eso siempre genera incertidumbre y hace que el corporativo tenga una tasa mucho más baja porque son empresas mucho más fiables a la hora de generar cash flow y no un gobierno, digamos, que Argentina no sabe si mañana se le corte el financiamiento y no sabes cómo te va a pagar, ¿no? No, yo creo, a tu pregunta, creo que el perfil de inversor que está buscando algo estable, un flujo seguro, 6%, 7% en un año, no lo veo tan mal, ¿sí? No lo veo tan mal, porque el que se queda esperando 15% anual, 12% anual, va a tener que ir a créditos mucho más riesgosos, con volatilidad en el medio, con incertidumbre. Es decir, no podés no arriesgar y tener una tasa altísima. Eso no existe. Sí, No pasa existe. que el argentino se acostumbró a tener rendimientos altos, tanto en acciones como en deuda corporativa. Bueno, Entonces, está bien, hoy pero hablas de un bono argentino rindiendo un 8% y una ON rindiéndote el 6-7 y te miran con cara a decir, está me bien, parece pero que la bastante primera baja poco". que vos tenés del mercado salen todo corriendo, disparando, porque dice, no, ¿cómo puede ser que pierdo 5% en un día? Y sí, te metiste en un activo que tiene volatilidad. ¿Querés ganar mucho? Bancate la volatilidad, bancate estas posibles caídas. No, es así. Eso creo que Sí, tiene sí, que sí, estar sí. más que claro, ¿no? Obviamente. Y me quiero quedar con algo que dijiste, Tommy, de fundamentos. Es el tema de, un poco para meternos en acciones argentinas, es qué fundamentos ven que hoy tienen los activos argentinos para volver a los famosos máximos del Merval, por ejemplo. ¿Creen que hay fundamentos? ¿Creen que las reformas, tanto en el Senado como en diputados, se pueden llegar a hacer? ¿Podemos tener un Merval en máximos en el 2026? ¿O creen que va a ser más para largo plazo esto?
No, a ver, creo que estás en un mercado que va a arrancar digamos, está en una vorágine, ¿no? Y va a arrancar y va a acelerar. Y acá se paga más por expectativa, ¿sí? No es tanto el fundamento hoy. De hecho, los bancos van a presentar balance y van a presentar balances probablemente malos. O sea, te vas a tener una foto y, che, ¿cómo que sube 50% Superbill? Y con un encaje del Y tiene 50%. un balance malísimo. Entonces acá se está pagando otra cosa. Argentina es un mercado muy distinto al resto. Un mercado que en términos de, digamos, de ratios estaba, digamos, hundido. Un mercado muy volátil y que todavía falta mucho para los máximos. Si no me equivoco, el Merval, yo no opero equity, pero 2.400, 30% falta que suba para que vuelva 30% el máximo de enero. al máximo. El máximo de enero. Había un gráfico, tenemos un Sí. gráfico del Merval en dólares. Hice el deber y ahí lo tienen Está para, bueno, para está verlo. bueno ese gráfico. Mira, ahí se lo podemos explicar, Pau, mira. Se ve muy chico, ¿no? Pero... No, desde el 2000... Pará, esto fue... eso es desde mayo del 2024, ¿sí? Cuando Milei hacía 5 meses que estaba, obviamente ya había pegado una suba, pero estaba el Merval en 650 puntos en dólares, donde empieza ese gráfico. Hasta enero de este año, que Mirá, ahí subió lo un tenés, ahí se ve 250%. ahí se ve un poquito mejor. Mira, sube 250 desde septiembre del año pasado Desde a... el 2023. No, eso... Sí, desde septiembre de Bien, 2023. de septiembre del 2023 a enero del 2025 sube 250% en dólares. Es decir, fue el mercado que más subió en el mundo, obviamente. Esto pasa solo con el Merval, ¿no? Que tiene las mayores subas del mundo y las peores o las mayores bajas Y por eso, del mundo. ¿y vos crees que los fundamentos cambiaron eso en un año? Obviamente que no. Por eso digo que no hay que. Hoy el mercado no paga eso, no va a abrir un balance y va a analizarlo como hace con una empresa más establecida de otros mercados. Argentina todavía está lejos de eso. Son expectativas, Sí, pero sí. fíjate la suba, si podés volver al gráfico, Nico, podés volver a mostrarlo. Fíjate que desde enero de 2025, con la cruz roja ahí que se ve, baja un 54%. Es decir, el que entró allá por máximos de enero estaba perdiendo 50% de su posición en dólares. Es decir, el que no tenía un perfil agresivo sabiendo lo que es el Merval, no dormía. Es decir, la estaba pasando muy mal. Era una baja muy fuerte. Teniendo en cuenta, aparte, que Estados Unidos había subido 30% en el año, ¿sí? Es decir, era todo propio, todo local. No riesgo. No. Los mercados del mundo estaban en el máximo, subiendo. Y acá, todo lo contrario. Y fíjate el rebote luego de las elecciones. Nada, sube en 49 días, 84% en dólares. Subió desde 900 puntos a 1.800. Duplicó el valor. Bueno, En ahí 50 días. desde Una enero locura. de este año lo que pasó con la baja del casi 60% es el tema de que, bueno, presentaron balances no tan buenos, capaz, o mostrando realmente que la economía argentina estaba en una recesión, que podemos llamarla como sea, pero creo que ahí empezó a bajar el Merval, también junto con el problema de que se acumulábamos reservas, cómo podíamos pagar lo que son la deuda del Estado argentino. Sí, las elecciones, nos y acercamos también al sabiendo que, ruido claro, electoral. que era un año olvidate. Olvídate. Y ahora lo que yo les consulto es ¿qué proyecciones hay para decir, bueno, yo hoy posicionado ya en un Merval o en una acción argentina con un más 40 del día viernes, ¿qué fundamentos tengo para decir, bueno, hoy puedo invertir sabiendo que en el 2026 o qué reformas necesitamos para que el Merval no sea tan riesgo político y nos vayamos a un riesgo más fundamentos de compañías? ¿Qué es eso? Siempre es mi queja con el Merval, es que hoy una YPF te puede valer un $4 porque no sabes si Kicillof viene en el 2027 y te puede valer $60, $50 porque Vaca Muerta puede explotar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para irnos un poco de ese riesgo político y meternos más en realmente fundamentos de empresas? No, yo cortito, riesgo político hoy, si le llamamos un riesgo político a lo electoral, no lo tenés, no existe más. Al menos hasta el 2027. Nadie creo que está pensando qué va a pasar en el 2027 hoy, nadie. Sí, eso está totalmente despejado. Creo sí que es muy importante la gobernabilidad que logre Milei. Eso es clave, de hecho se lo está pidiendo Estados Unidos. Estados Unidos lo va a tener acá atrás diciendo, che, vos necesitas hacer acuerdo político, necesitas tener gobernabilidad y que te voten las reformas que Argentina necesita. Si querés que nosotros te sigamos respaldando. Y si eso sucede, creo que las acciones van a seguir subiendo, me parece que van a seguir subiendo. No linealmente, ¿sí? Con caídas, con rebotes, pero en una tendencia alcista. Obviamente no es para el 100% de una cartera, de un capital, de lleno en el Merval, y menos aún para un perfil de riesgo de cero tolerancia, ¿no? A la volatilidad. Es para el que le gusta un poquito
Sí, sí, sí. esas subas y bajas, Y ¿no? lo que creo, Tommy, no sé qué pensás, es que hoy ya estos precios de activos argentinos están medio puesto en precio que las famosas reformas impositivas y laborales van a llegar como un buen puerto. O vos crees que todavía no está puesto en precio todas las famosas reformas que Milei dice que va a haber un congreso reformista a partir del 2025 ahora? ¿O crees que todavía hay un No, no, upside no, no, bastante no. alto? Hay un upside muy importante para acciones especialmente. Y te digo que creo que la tendencia, puede haber llegado a un punto de quiebre, ¿no? Donde, como bien decía Pablo recién, la tendencia este año era, che, no importa lo que pase, por más que rebote un poco, seguía cayendo. Es decir, tuviste enero, abril, todo el problema previo al cambio de esquema, donde firmaste el acuerdo con el fondo, saliste del cepo para personas físicas, saliste del crawling peg, siempre algún rebotito y volvía a bajar. No importa lo que pasaba, cada suba era, digamos, oportunidad de venta, parecía. Y parece que tuviste un punto de quiebre, digamos, con las elecciones como, digamos, el hito más importante de las últimas semanas, que ahora te diría que todo el 2026 las noticias van a ser probablemente todas buenas. O sea, no pareciera haber algo muy grave. Siempre puede haber un cisne negro internacional, obviamente, ¿no? Pero hoy el contexto te está ayudando. Quizá la soja se está despertando, quizá el dólar sigue en el mundo débil, la tasa de Estados Unidos está piola. Y el 2026 vas a tener un mercado que probablemente esté muy bullish porque vas a empezar a ver, sigue bajando la inflación, la economía probablemente, la recesión que tuvimos ya empezó a, digamos, a frenar esa recesión porque ya tuviste septiembre buen dato, agosto buen dato, septiembre buen dato. Entonces tenés un 2026 con otra perspectiva, mucho más constructiva de todas las maneras. Ahora, la parte política veremos cómo le encara el presidente. Creo que la reunión de hoy es un puntapié inicial de lo que vamos a ver. Un Milei que cuando ganó salió ese día y dijo, che, vamos a dialogar con ciertos sectores que más o menos sean razonables. No fue alguien que dijo, no, gané yo. No, se mostró más No, demostró un centrado. cambio totalmente de postura, digamos, que obviamente es clave eso, es re importante. Clave, clave. Se habla de un nuevo pacto de mayo, que quedó medio trunco la otra vez, que ahora sí, y eso es re importante. Pensá que Argentina en el 2023 empezó a pagar eso, y después quizás no sucedió, porque hubo peleas internas, y bueno, ahora es como una segunda oportunidad, creo, para el gobierno. Claramente va a tener que negociar con muchos partidos políticos para sacar lo que son reformas, ¿no? Y sí, aparte, digo, el país hay que tratar de construirlo, digamos, con una buena mayoría, porque si no en 2 años quizá mi ley se va y ¿qué pasa? O sea, está bueno que, digamos, las reformas sean por leyes y no por simplemente un decreto. O sea, el decreto fue una herramienta que tuvo que utilizar el gobierno porque veía que el Congreso no me ayuda, el Congreso no piensa como yo, no quiere las reformas que yo quiero, y yo quiero desregular la economía, quiero abrirla, quiero hacerla más competitiva, bueno, todo lo que ya sabemos, digamos, de la plataforma del partido actual. Entonces, hay que dialogar con un sector centrista todavía porque, digamos, el gobierno tiene 104 diputados y necesita 129 para aprobar leyes. Entonces tiene que buscar 25. 25, hay 50 diputados que están ahí en el centro. Algunos radicales, otros de Provincias Unidas. Entonces tendrá que Milei juntarse con los gobernadores, no sé, Yarlora, Puyaro, Nacho Torres, decir, bueno, ¿qué quieren? Y los gobernadores quieren plata para hacer obra pública, y lo digo corto. Todos queremos plata. Todos quieren plata. Entonces, sabemos que a Milei no le gusta, digamos, gastar plata. Pero bueno, se ha mostrado muy bien el domingo. Eso fue para mí un buen discurso del presidente, más centrado y pensando en negociar para sacar reformas. Al fin y al cabo, lo importante es sacar reformas que perduren el tiempo y acordarnos qué hizo Milei cuando fue presidente. Che, sacó esta reforma, esta reforma, esta reforma, y eso es lo que queda en el país, digamos. Sí, se lo leyó como bien centrado, digamos, más maduro, si querés. Así que no, No sé nada, si quedarme eso- con el Milei más tranquilo o con el Milei que cantaba ahí en el Movistar, Cuca tira Bueno, piedra. pero eso le sirvió quizá electoralmente. Esa versión de Milei sirvió Es como es electoralmente. él también, ¿no? Digamos, Ahora, no. después a la hora de gobernar, quizá necesita otra versión y no tanto esa Igual, desaforada, ¿no? sí, aparte contra el Cuca, digamos, ¿no? Con el Cuca no va a negociar nada, eso que creo que queda claro. Bueno, creo que en la reunión de Eh, hoy Kicillof no fue invitado. En la, No en la sé que si no se fue juntan- invitado o lo invitaron y dijo que no, pero obviamente tiene sentido, ¿no? No sé si lo invitaron o no, desconozco, pero sí Ahí digo está, que quedamos como. es sí. parte de su personaje, digamos. Él es así, o sea, el personaje no, él es así, digamos, en la vida. Y bueno, le cuesta quizá calzarse el traje de, bueno, estoy más tranquilo, voy a negociar con gente que seguramente por dentro no lo quiere mucho, pero sabe que es por el bien del país y eso es lo que importa al final, ¿no? Pero bueno, yo en definitiva, para cerrar tu pregunta, yo creo que sí, que el Merval puede volver a máximos, a 2.400 tranquilamente. Están dadas las condiciones, las tienen que saber aprovechar. Los fundamentos son buenos, como dijo Tommy, ayuda mucho el contexto externo. ¿Sí? China, Estados Unidos empezaron a sentarse a negociar, a amigarse, entre comillas. Ese riesgo empezó a disminuir.
La Fed baja. Hubo reunión hoy entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. Por eso, y están llegando a algún tipo de acuerdo, o al menos no escaló la guerra comercial y demás. La Fed está bajando la tasa, que es re positivo. La soja está en $400, máximo en los últimos año y medio. Re bueno, re positivo. Se están alineando un poco los planetas para que Argentina despegue. Es decir, la corrección fiscal la hicieron, digamos, no hay superávit fiscal, saneaste eso, el Banco Central lo empezaste a sanear de a poco. Nada, el tipo de cambio se empezó a estabilizar, veremos en dónde se estabiliza finalmente, pero bueno, están dadas las condiciones para que Argentina sea un mercado bueno, nada, que todo el mundo lo esté mirando nuevamente. Sí, y con la posibilidad de que puedan llegar a venir inversiones de afuera en un posible 2026-2027, a ver si hay una reclasificación del mercado argentino. ¿Creen que se puede volver a un mercado emergente o creen que eso es algo difícil? Mira, levantar las restricciones digamos, a los movimientos de capitales es un paso esencial para ser reclasificado, ¿no? Porque un país con cepo y como estamos hoy, difícilmente lo sea. Y yo creo que este gobierno siempre ha demostrado que quiere ir hacia más libertad cambiaria. Entonces, a mí me encantaría que se hubiesen apalancado sobre la victoria del domingo, decir, listo, muchachos, banda cambiaria, no, eso es de controlar tipo de cambio, controlar precios, no es mi estilo, tendría que decir el presidente, ¿no? Y ir a un mercado mucho más libre, sabemos que tiene riesgos y que flotar tiene sus riesgos porque trae volatilidad, el argentino dolariza cada vez que puede, pero creo que era el momento perfecto hacerlo el día 1, ¿no? Entonces veremos qué termina adoptando el gobierno para adelante, pero creo que sin duda hoy la única piedrita, digamos, la única piedra importante que hay hoy sobre el mercado argentino para hacer algo más normal es que el mercado de cambios no funciona libremente. No esté tan controlado. Tenés un banco central que ahora va digamos, a ir más lento con esto, pero vendió muchos futuros, vendía en el spot, vendió el tesoro americano, vendió el tesoro argentino, ofrecieron bonos dólar link, es decir, se desplegó una maquinaria estos últimos meses para dar cobertura ante el dólar, para el dólar, porque, como dicen los funcionarios, era un shock temporal político. Bueno, ese shock ya pasó. Entonces, tendría que ahora empezar el Banco Central a reducir su posición de futuros, no deberían vender más spot ni el Tesoro argentino ni el Tesoro de Estados Unidos. Creo que todo eso va a pasar y se va a empezar a normalizar un poco toda la cobertura que estuvo dando el gobierno, ¿no?